El sábado 8 de febrero, la Federación Venezolana de Fútbol anunció que el vínculo que tenía con Ricardo Baliño ya no continuaría. Es decir, el entrenador argentino no seguiría trabajando en las selecciones juveniles venezolanas. En este video les pido que me acompañen porque vamos a hacer un repaso desde el inicio, es decir, de cuándo y cómo llegó Ricardo Baliño a trabajar en las selecciones juveniles de Venezuela, qué fue lo que, cuáles fueron, mejor dicho, sus resultados, algunos de los futbolistas que han quedado de ese ciclo. Voy a hacer una comparación o una definición muy propia del rol de los seleccionadores juveniles y sobre todo voy a contarles algún par de cuestiones que están referidas al tiempo de Baliño en Venezuela. Así que acompáñenme. Ricardo Baliño llegó a Venezuela, y tengo aquí la tableta para evitar confundir algunas fechas, el 14 de marzo del 2023, y en ese momento fue anunciado como seleccionador sub-23. No olvidemos que al año siguiente se iba a llevar a cabo el preolímpico, que a la postre fue jugado en Venezuela, y también seleccionador nacional sub-20. Además, y visto que el sudamericano sub-17 se iba a jugar casi de manera inmediata, a Baliño se le entregó de manera interina la conducción de aquella selección sub-17, una selección que había visto su proceso interrumpido tras la salida de José Néstor Pekerman y buena parte de su equipo de trabajo, por razones que a mí no me quedan claras. Y lo digo por esta razón. Están los comunicados y, por supuesto, las manifestaciones de quienes trabajan de manera bastante cercana a la federación, y también estuvieron las respuestas de parte del equipo de José Néstor Pekerman. Obviamente, y visto cómo se ha comportado, sobre todo el entrenador argentino tras su salida de Venezuela, va a ser muy difícil que conozcamos la verdad. Entonces están esas dos versiones. Pekerman se fueron varios de sus entrenadores o los que habían venido con él, y llega a Venezuela Ricardo Baliño, un entrenador que tenía bastante recorrido en el fútbol formativo, sobre todo en México. Había estado, si no me falla, también en Argentina, si no me falla la memoria, en Argentina con San Lorenzo de Almagro. Y no olvidemos lo siguiente, Baliño llega el 14 de marzo. El 7 de marzo anuncia la federación que rompe su vínculo con José Néstor Pekerman. Es decir, llega una semana después. ¿Y qué sucede? Que el sudamericano de la categoría sub-17 se iba a jugar a partir, o se jugó, mejor dicho, a partir del 30 de marzo. Por ende, era imperativo tener a alguien que comandara esa selección. Y el elegido fue Ricardo Baliño. Aquí hay un tema. Y esto va a servir para más adelante en este video. Puede que uno de quienes hayan sugerido o hayan dado su visto bueno a la contratación de Baliño haya sido Fernando Bocha Batista, seleccionador nacional de mayores tras el terremoto de Pekerman, o parte de su grupo de trabajo. Quiero dejar esto claro, pero lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Vamos a meternos ahora en todo lo referido a los resultados en competencias oficiales que logró Baliño, tanto al mando de la sub-17, en segunda instancia comandando la selección preolímpica venezolana, es decir, la sub-23, y posteriormente la sub-20 de Venezuela en el torneo, ambos torneos, los últimos realizados en nuestro país. Vamos a comenzar entonces con el sudamericano sub-17. Me va a acompañar una tabla, pero yo pienso irles desgranando un poquito más esos rendimientos, ¿no? Y vamos a la estadística nada más. En ese sudamericano sub-17 del año 2023, en la fase de grupos, la selección vinotinto obtuvo una victoria, 2 empates y una derrota. Clasificó al hexagonal con 4 puntos en tercer lugar, es decir, el último cupo que otorgaba ese
ese grupo. En el hexagonal mejora su rendimiento en cuanto a triunfos, logra 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Queda en el cuarto lugar y obtiene el pasaje al Mundial. Aquí viene algo de lo que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Tuvo 12 goles a favor, o marcó 12 goles, y recibió 10. En ese Mundial de ese mismo año que se jugó en Indonesia, en la fase de grupos, la selección de Baliño logra un empate, perdón, una victoria, un empate y una derrota. Queda tercera y clasifica a octavos de final como una de las mejores terceras, quedando eliminada tras una goleada de 5-0 propinada precisamente por Argentina. En ese grupo, la Vinotinto, la Venezuela de Ricardo Baliño, había quedado empatada en puntos con México, pero la diferencia de goles favoreció al equipo norteamericano. En ese torneo tuvo 5 goles a favor y terminó teniendo, si no me falla el cálculo, 10 en contra. Pasa el tiempo, pasa la preparación y se presenta el Preolímpico de 2024. En la fase de grupos, Venezuela tiene 2 victorias, 2 empates y queda segunda de grupo detrás de Brasil. Y en la fase final queda última, con 2 derrotas y un empate. No olvidemos que la fase final eran 4 equipos. Marcó 11 goles y recibió 11. Y vámonos a la última muestra de Baliño, insisto, en partidos oficiales por campeonatos, al mando de selecciones venezolanas, que fue el Sudamericano Sub-20, que todavía se está jugando en Venezuela, en el que la selección quedó eliminada en fase de grupos tras obtener 2 victorias y sufrir 2 derrotas, 6 goles a favor y 3 en contra. Yo lo primero que observo, más allá de que en un torneo se logró un muy buen éxito, que fue la clasificación al Mundial, después en el Mundial en octavos de final cae goleado. En el preolímpico se llega al hexagonal, al cuadrangular, pero no se clasifica. Y después en este sub-20 ni siquiera se clasifica al hexagonal final, lo que nos ofrece una curva de rendimiento descendente. Es que los equipos de Baliño, paradójicamente, con excepción del Sudamericano de 2025, fueron conjuntos que no solamente marcaron goles, pero también recibieron mucho. Y esto es constante con el estilo de juego. Equipos que se partían mucho, que tenían distancias muy amplias o distancias de relación muy amplias y que, como pasa no solamente a Baliño, sino a la gran mayoría de las versiones de las selecciones venezolanas, a la hora de tratar de recuperar la pelota o a la hora de iniciar un repliegue, hay unos que lo hacen y hay otros que no reaccionan con la prontitud que exige ese momento del juego. Ahora bien, y aquí empezamos a meternos en parte de lo que es el tema de la labor del seleccionador. Vamos a ir a un vídeo en el cual hay varios jugadores que, en mi opinión, son notables. Y no son notables exclusivamente por su rendimiento en los torneos que les tocó jugar, sino porque algunos de ellos ya están en la órbita de la selección de mayores y otros, por algunas características, pueden ser tomados en cuenta. Por ejemplo, y aquí me acompaña el video, Telasco Segovia, que bueno, ya todos sabemos que ha estado en la selección de mayores, David Martínez, que en mi opinión ya debió tener por lo menos presencia en el banco de suplentes, Carlos Vivas, que ha estado en ese banquillo de suplentes, Brian Ortega, que en su momento también ha sido convocado, Nicola Profeta, Daniel Equieto, Alessandro Milani y Brianeider Tamayo. Bien, de los que ya han estado, yo no me creo con la soberbia como para agregar algo. Pero sí quiero agregar mi concepto, sumar mis ideas sobre algunos futbolistas, como el caso de Profeta, Quieto, Milani y Tamayo. No sé si de manera inmediata para la selección de mayores, pero sí en un futuro muy cercano. Voy a comenzar con Profeta, un mediocampista central que tiene esa capacidad de acercarse a los defensores centrales, incrustarse entre ellos, ser quien los apoye en la salida, cuando haya que conducir, cuando haya que jugar en corto. Y además, bueno, tiene una capacidad interesante, un despliegue físico para corregir los errores de algunos de sus compañeros. Eso me gusta mucho de Profeta y lo menciono tomando en consideración lo que son los volantes centrales de la selección de mayores en este momento, que no precisamente
tienen esas características o esa manera tan natural de jugar. Por otro lado, voy a Daniele Quieto. Me sorprendió, y lo he conversado con algún amigo, que por momentos en esta selección sub-20 Daniele Quieto estuviera pegado a la raya. No obstante, respetuoso como soy de las dinámicas propias del juego, no sé si fueron instrucciones del propio Baliño o si Quieto en su momento interpretó que tenía que irse un poco más a las bandas, ¿no? ¿Por qué digo que soy respetuoso? Porque el fútbol tiene exigencias dentro de los partidos que no son resueltas por los entrenadores, sino son los jugadores quienes juegan y quienes toman la mayoría de las decisiones. Entonces, ahí pongo un signo de interrogación. ¿Pero qué me gustó de Quieto? Esa dinámica para trasladar la pelota, para perfilarse antes de que le llegue el balón, lo cual le permite tener un panorama mucho más amplio, mucho más desarrollado de dónde están sus compañeros, y probablemente en el futuro cercano, con esto no me estoy refiriendo a la fecha FIFA de marzo, eliminatorias de marzo, por favor, vaya a ser pueda ser o pueda tener la oportunidad de ser una figura importante en la selección. Obviamente estamos hablando de chicos de 19, 20 años. El futuro es aún más incierto. Dependerá de que estos chicos tengan regularidad en sus clubes, de que su curva de maduración sea similar a lo que nosotros aspiramos. Fue Alessandro Milani. A mí me gustó Milani, a pesar de que no fue un lateral que le vi tanto atrevimiento en las proyecciones, pero si algo ha caracterizado a las selecciones venezolanas de mayores es que tampoco los entrenadores que han estado no le piden a los laterales que se proyecten tanto, lastimosamente, desde mi opinión. Pero Milani, cuando lo vi, y seguramente ustedes también, y le habrán visto más capacidades, pero cuando lo vi proyectarse por la banda izquierda y lanzar centros, le vi pegar la pelota muy duro. Y yo sé que esto es una frase que trae algún tipo de confusión. No digo duro de que los centros se fueran al otro costado, sino ese impacto seco, duro a la pelota, que le permite a quien pueda ser el rematador, cuando impacte la pelota, aprovecharse precisamente de esa potencia. Y eso yo creo que puede ser positivo. A mí me gusta. Y si nosotros nos damos cuenta en este momento y revisamos toda la eliminatoria sudamericana en la selección de mayores, nos podemos encontrar con que lateral izquierdo como tal, tenemos uno solo, que es Navarro. Después han habido posibilidades o pañitos calientes. Colocar a Aramburu, Cristian Macún, que no es lateral, por más que haya estado ahí. Entonces, yo creo que este chico Milani puede ser una opción. Y por último, Brainé Tamayo. No tiene la selección venezolana un surplus, no le sobran, mejor dicho, los centrales zurdos. Sin embargo, yo creo que Tamayo, más allá de algunas condiciones muy positivas que obviamente mostró y que no por nada está jugando en el extranjero, tiene que desarrollar la confianza con la pelota. Tiene que sentirse cómodo. Esto se lo darán los partidos y ojalá que tenga entrenadores que además le estimulen esa evolución para conducir. Porque si el equipo desea salir desde atrás en determinados momentos, él tiene que sentirse cómodo trasladando. ¿Y por qué digo cómodo? Porque obviamente si él hace eso, si él conduce la pelota, va a haber un rival que va a saltar a presionarlo. Y lo que hay que desarrollar es que él tenga esa observación de, bueno, me salta un rival, queda un compañero libre. ¿Cómo buscar a ese compañero libre? Aprender a desarrollar ese concepto que tan manoseado, pero tan importante, que es el tercer hombre. Llegados a este punto, ustedes se habrán dado cuenta que hay dos tipos de futbolistas en esta lista que hice. Que no quiere decir que sean los únicos. Futbolistas que se formaron en el fútbol venezolano y futbolistas que han sido llamados a la selección producto del scouting del proyecto Corazón Vinotinto. Y yo creo que, lamentablemente, uno tiene que explicar qué es el scouting en este caso. El scouting intenta, a través de relaciones, a través de plataformas, encontrar qué futbolistas reúnen las condiciones, primero de ser venezolanos y después de ser convocados. Pero el scouting no convoca futbolistas. Un departamento de scouting de los equipos de las selecciones no convoca futbolistas. Simplemente le entrega a al seleccionador y a su cuerpo técnico, o al entrenador y su cuerpo técnico, ese caudal de información.
Daniele Quieto no jugó en la selección. Alessandro Milani, Balbo, Yandro Rapp, Nicola Profeta no jugó en la selección porque un departamento de scouting lo dijera. No. Insisto, por más que esto se quiera voltear de manera muy interesada, el departamento de scouting te da las opciones. Después el entrenador es el que, o el seleccionador es el que decide si el futbolista le sirve, si no le sirve, si lo llama, si una vez que lo llamó quiere seguirle dando oportunidades. Los departamentos de scouting no imponen futbolistas, no los imponen. Pero es que ni siquiera en los equipos venezolanos en los que todavía no está tan desarrollada ese oficio. No. Es más, en la historia del fútbol venezolano y de las selecciones venezolanas, así como el scouting no impone, sí han existido dirigentes, no sé ahora, no digo ahora, pero la historia que yo conozco, sí han existido dirigentes que de la mano de algún representante, más que sugerir, han llamado la atención para que juegue tal o cual futbolista. Insisto, no me refiero a los tiempos actuales, me refiero a tiempos pasados. Y lo dejo ahí. Ahora bien, vamos a llegar a la diferencia que existe entre los seleccionadores y formadores. Y esto para mí es clave, porque aquí, y por supuesto, un grupo muy importante del periodismo en Argentina, hicieron creerle a la gente que José Néstor Pekerman descubrió y formó futbolistas que de otra manera no hubiesen llegado. Primero, voy a decir que esa es una afirmación que por un lado es inexacta y segundo es incomprobable. Es inexacta porque cada uno de los futbolistas que estuvieron bajo la mano de Pekerman, al igual que cada uno de los futbolistas que estuvieron bajo la conducción de Baliño o de cualquier seleccionador sub-17, sub-15 y sub-20 en los países que ustedes quieran, tuvieron mayores horas de entrenamiento y mayor tiempo en sus clubes de origen. Esos son los entrenadores formadores. En el caso de Pekerman, acá hablamos de scouting, antes no se utilizaba esa palabra, obviamente. Cuando él llegó a la selección, a las selecciones juveniles, Pekerman desarrolló una red de veedores, hoy en día scouting, importante, para que no solamente los futbolistas de River, Boca, San Lorenzo, Independiente o Racing fueran los considerados para las selecciones argentinas, sino que básicamente replicó algo que hizo César Luis Menotti, que fue abarcar todo aquel país. Eso también lo hizo Bielsa mucho antes que Pekerman cuando dirigía un equipo infanto-juvenil en Newell's Old Boys. Es decir, no descubrió el agua tibia, fue muy inteligente, y eso no se le puede quitar a Pekerman. Para ampliar ese radio y contar con un equipo de personas capacitadas, dispuestas para decirle, mira, hay un talento en la cantera o en las inferiores, de tal o cual equipo, te conviene observar. ¿Y por qué digo que es incomprobable que sin Pekerman no hubiesen llegado? Porque no lo sabremos nunca. Los seleccionadores nacionales, sobre todo en Sudamérica, en las categorías juveniles, es cierto que gozan de muchos módulos de preparación, de partidos de preparación, de concentraciones, que llevan a que la influencia de esos entrenadores en esos jóvenes aumente. No en vano, cuando escuchas a Pablo Aimar, a Javier Saviola y a otros futbolistas, en el caso de Pekerman, hoy en día resaltan, claro que sí, la influencia de Pekerman. Pero yo lo que pido en este video es que no olvidemos que nuestros futbolistas, que en su momento hablarán bien de Baliño, hablarán bien de quienes les haya tocado, tuvieron mucho más tiempo con entrenadores que quizás ni conocemos los nombres. Esos entrenadores silenciosos de clubes o academias, en sub-15, en sub-13, que ayudaron muchísimo a formar estos futbolistas.
Al principio les dije que había algo que quería desarrollar, y lo voy a hacer de manera muy breve. El apoyo a Baliño. Comienzo por decir lo siguiente: yo no conozco a Ricardo Baliño. En mis pedidos de entrevistas a la federación, que sorpresivamente me han dado 2 entrevistas con el tipo más requerido, que es Fernando Batista, y con quienes no tienen tanta fuerza mediática, ni siquiera me han respondido. Es su manera de trabajar. Yo seguiré pidiendo las entrevistas. Esas no me las han dado. Ricardo Baliño tuvo todo el apoyo que requiere un seleccionador juvenil. Sub-20, sub-23, sub-17. ¿A qué me refiero a esto? A que los clubes le cedan los jugadores, a que tengan giras, a que tengan partidos. A mí, antes de este sub-20, me faltaron partidos preparatorios, sobre todo en la etapa final de la preparación. A mí. No sé si Baliño los pidió o no se pudieron hacer, no sé si no los consideró, no lo sé. Y voy a ir a esto que les decía al inicio, de el apoyo, el acuerdo, el estar de acuerdo, mejor dicho, en la contratación de Baliño por parte de Fernando Batista o de alguno de los integrantes de su cuerpo técnico. Lo voy a hacer con una anécdota, porque yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Antes les hablé de Marcelo Bielsa y Néstor Pekerman, ¿verdad? Bueno, tras el Mundial de 1998, en el que Argentina quedó eliminado con la conducción de Daniel Alberto Passarella, un tipo que ha sido muy vilipendiado y que yo creo que más bien yo les recomiendo repasar la historia del Passarella futbolista, porque se van a encontrar con un tipo de un nivel sensacional. Pero bueno, quedan eliminados. Y quien manejaba quien era el presidente de la Federación, de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, decide ofrecerle la selección de mayores a Carlos Bianchi. Por las razones que sea, Carlos Bianchi no aceptó. Y después se las ofrece a José Pekerman, que ya había comenzado su ciclo de juveniles en el fútbol de selecciones argentinas. Pekerman decide no sentirse preparado y recomienda a Marcelo Bielsa, que en ese momento había sido contratado por el Español de Barcelona. Yo no les voy a contar más anécdotas porque nosotros hablamos en este video de fútbol venezolano y de selecciones venezolanas. Es decir, Pekerman recomendó a Bielsa, Grondona tomó la recomendación y llegó Bielsa a la selección argentina. ¿Saben cómo terminó esa relación entre Bielsa y Pekerman? Laboral. No conozco la personal ni me interesa. No se hablaba. No tenían buena relación. No tuvieron buena relación. A buen entendedor, pocas palabras. Porque agrego a esta reflexión: hay alguien, y no está en la parte dirigencial, hay alguien que tiene algo de influencia y no estaba a gusto con Baliño después de uno de estos torneos que les mencioné. Hasta ahí llego. Una vez ido Baliño, o una vez terminada la relación contractual con Baliño, de la manera como se hizo, que no sé si fue Baliño el que renunció, no sé si fue la federación quien lo despidió. En estos casos siempre se llega a un acuerdo amistoso. Sobre todo en la federación creo que lo aprendieron después del tema Pekerman. El trabajo de Baliño, más allá de los resultados en las competencias, que está claro, en las últimas 2 fue un fracaso, porque además los últimos 2 torneos que disputó, el preolímpico y el sudamericano sub-20, se jugaron en Venezuela. Y no se logró el objetivo primordial de clasificar al torneo al cual se estaba buscando un cupo, aunque por lo menos en el preolímpico se jugaron la mayor cantidad de los partidos competitivos que ofrecía ese torneo. Es imposible evaluar en totalidad el desempeño de Baliño, porque eso lo veremos con el futuro de estos futbolistas. Porque así como yo digo, o dije, mejor dicho, en este envío que Baliño y ningún seleccionador sub-20, sub-23, sub-17 y sub-15 es el principal formador de talentos en un país, también digo que los seleccionadores nacionales son los encargados de ofrecerle a los futbolistas convocados para vestir la camiseta
de la selección la mayor cantidad de partidos competitivos. Y en ese caso, Baliño falló en el sub-20. O Baliño no lo consiguió en el sudamericano sub-20. En el preolímpico sí lo consiguió a medias. ¿Por qué? No se clasificó a los Juegos Olímpicos. Pero sí se jugaron todos los partidos posibles de ese torneo. Y en el sub-17 obviamente que se logró de manera completa, no solamente por el sudamericano, sino también por haber llegado al mundial y haber clasificado hasta octavos de final. Yo no me voy a quedar con la última, con la última presentación, bastante pobre. A mí, que no me gusta la palabra fracaso, la he utilizado en este canal. Pero yo siempre creo que en el fútbol los procesos, y no me refiero solamente a procesos de selecciones, en los procesos individuales, es decir, el crecimiento del futbolista, la maduración o el no crecimiento y la no maduración, son cuestión de tiempo. Y ahí veremos, porque para mí el primer mundial sudamericano sub-20 al que se llegó, aquella selección, para mí no fue positivo, visto a partir de esa clasificación o de esa intervención en sub-20. ¿Por qué? Porque solamente Rafael Romo y Salomón Rondón fueron grandes, fueron grandes protagonistas de la selección. El de Dudamel, en el sub-17, en el 2017, perdón, sí hay una mayor muestra de futbolistas que no solamente han contribuido a la selección, sino que han podido hacer su carrera. Ya veremos qué es lo que depara el futuro en cuanto a estos jugadores. Lo que a mí sí me queda claro es que la federación tenía que tomar una decisión. Pero no por la exigencia del público, no, sino por ellos mismos, decir, los resultados no están acorde con lo que aspiramos, porque si algo nos ha dicho la Federación Venezolana de Fútbol es que aspira a la excelencia. Los dos últimos resultados de Baliño no fueron excelentes. Entonces, ahora tocará esperar a ver a quién nominan para esas categorías. A mí me encantaría que fueran, la sub-20 pudiera ser el mismo de la sub-23, su competencia que incluso se le puede dar una continuidad. Pero bueno, queda esperar. Lo que a mí sí me queda claro es que la manera que nosotros tenemos de evaluar el recorrido y la actuación de distintos entrenadores en selecciones, sobre todo en la parte infanto-juvenil, tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque están muy lejos del alto rendimiento. Con el alto rendimiento me refiero a la selección de mayores. Y solamente el tiempo es el que nos mostrará si el ciclo de Baliño, en este caso, fue realmente productivo.